Tu último artículo, que se publicará dentro de unas horas. Eso espero en las próximas horas, sí. Sí, y dice cómo Teherán está dejando pasar el tiempo. ¿Cuál es el objetivo principal? Estoy leyéndolo y tiene varias secciones. Empiezas con el Parlamento iraní y describes lo que está ocurriendo allí. Adelante, cuéntanos cómo entiendes la situación con este nuevo artículo. Bueno, la nueva pieza es compleja. Era muy larga. Empecé con más de 3.000 palabras y la reduje a menos de 1.500, porque conecta distintos niveles y no llega hasta la situación actual, en la que todo podría estallar en las próximas horas. Pero explica, por un lado, lo coherente que ha sido la posición iraní durante meses, de hecho, y especialmente después de que se firmara el memorando de entendimiento por ambas partes, por Trump en Versalles y por los iraníes. Básicamente, ese memorando de 14 puntos, lo que hicieron los mediadores pakistaníes fue intentar convencer a los estadounidenses de que sencillamente no podían cambiar esos 14 puntos. Los 14 puntos fueron básicamente elaborados por Teherán, y para los estadounidenses era más o menos un tómalo o déjalo. Si querías una salida, una vía de escape, algún tipo de paz, como tú dices, pues eso era lo que había. Tenías que cumplir todos esos compromisos. Lo más increíble es que el presidente de Estados Unidos realmente lo firmó. Así que suponemos que leyó los 14 puntos. Pero no está nada claro. Probablemente no leyó nada, porque todavía no entiende cuestiones tan simples como, por ejemplo, que el nuevo estatuto de navegación en el estrecho de Hormuz será controlado y establecido por Irán. Y la mente de Trump está entre Irán y Omán. Y obviamente, según los titulares de los medios occidentales, de los grandes medios estadounidenses, nadie se ha leído realmente los 14 puntos ni el texto completo del memorando de entendimiento. Trump lo hizo estallar la semana pasada. Y ahora es aún peor, porque ya ni siquiera se trata de renegociar el memorando, algo que Irán, desde el principio, dejó claro: no vamos a renegociar nada. Lo firmaron ambas partes. Vosotros tenéis que cumplir con vuestros compromisos y nosotros cumplimos con los nuestros. Una vez más, para los estadounidenses, esto es inaceptable. No entienden el concepto de diplomacia mutua ni de compromisos recíprocos. Si tú te comprometes y firmas por un lado, la otra parte tiene que hacer exactamente lo mismo. Así que ahora, no solo Trump hizo saltar todo por los aires, sino que además vuelve a amenazar con bombardear Irán otra vez. Y hablamos de una serie de posibles delitos graves y crímenes de guerra, como el bombardeo de infraestructuras civiles y, por supuesto, de civiles. No solo esos objetivos a lo largo del Golfo Pérsico, sino todo lo que ya tenía sobre la mesa y que sigue ahí hoy, como la invasión de la isla de Karg. Incluso suponiendo que pudiera invadir la isla de Karg. Nima lo sabe muy bien. Mantener tropas estadounidenses en la isla de Karg, dentro del territorio iraní, es prácticamente imposible. Serían aniquiladas, y todo el mundo lo sabe. Pero el nivel de desesperación en el lado de Trump, y esto también lo comenté con cierto detalle en la columna, es que él nunca quiso negociar con Irán. Lo que quería era una rendición. Quería una capitulación. Y quería vender esa rendición y esa capitulación dentro del país y sacar provecho de ello. En lugar de eso, lo que obtuvo fue un memorando de entendimiento, un instrumento diplomático que tuvo que firmar para dar la impresión de que estaba negociando, cuando en realidad nunca quiso negociar nada. Eso explica, en gran medida, su desesperación total en este momento. Por supuesto, todos esos rumores y en algunos casos valoraciones reales sobre sus capacidades mentales en este momento siguen circulando. Algunos vienen de personas que han trabajado con él. Sí, se está volviendo senil por momentos, cada vez más. Y eso lo afecta todo. De hecho, lo primero que afecta es su memoria,
No recuerda lo que dijo hace 5 segundos, ni lo que publicó en las redes sociales. Así de peligrosa es la situación. Todos están a merced de su volatilidad y de una estupidez sin límites, por no hablar de su ego herido. Por ejemplo, algunas personas que trabajan con él, y esto ya se comenta en Washington, dicen que se puso absolutamente furioso cuando vio esas multitudes en Irán, Nima. Porque la información que le habían dado era que se trataba de un gobierno muy impopular, que básicamente tortura a la población iraní. Y luego ve a 40 millones de personas en todo Irán alabando el entierro y las ceremonias del Ayatollah Jamenei. Además, por si eso no fuera ya bastante complejo, en Irán estamos asistiendo al inicio de la era de Mojtaba Jamenei. Y quiero insistir en esto. Empezó el pasado viernes. Estamos en los primeros días de Mojtaba Jamenei como líder supremo de la República Islámica de Irán y como el que toma las decisiones finales. Así que ahora todo parte de él. Y teniendo en cuenta lo que ya sabíamos, por ejemplo, hubo un diputado de Damasco, del Parlamento iraní, que salió en la televisión estatal iraní leyendo algunas de las comunicaciones internas entre Mojtaba y personas cercanas a él. Así que ya sabemos lo que piensa. Y lo más importante, Nima, y para todos vosotros, es que él nunca creyó en ninguna posible negociación con los estadounidenses, igual que su padre. El Ayatollah Jamenei, como revolucionario, como líder político, como líder religioso, como líder supremo durante tantos años, Jutep for I'm this, step priest en osal, with cases steenings. Sinceramente, Pepe, ninguno de los líderes iraníes, ni el primer líder supremo, ni el segundo, que fue Said Ali Khamenei, ni el actual, ninguno de ellos cree en mantener negociaciones con Estados Unidos. Nunca he oído nada positivo sobre la posibilidad de negociar o alcanzar algún tipo de acuerdo político con Estados Unidos. Nunca ha sido así. Tienes toda la razón. Y eso, por supuesto, es cuando llegamos a decisiones más estables y nuevas. Por ejemplo, ya sabemos que él nunca estuvo a favor de unas negociaciones que llevaran a un memorando de entendimiento, porque nunca creyó que eso fuera posible. Pero primero se remitió al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Les dijo, mirad, si alcanzáis una mayoría sólida, y eso fue lo que pasó, la mayoría dijo, vale, vamos a darle una oportunidad, a ver qué ocurre, entonces yo os apoyaré. Ahora ve que los estadounidenses lo han hecho saltar por los aires. Así que tenía razón desde el principio al pensar que esto nunca... Bueno, vale, y eso nos lleva a lo siguiente. Si tenemos a un presidente de Estados Unidos desesperado, reavivando la guerra y atacando no solo los llamados objetivos militares iraníes, sino también infraestructuras civiles, Irán ya ha dicho, a través de numerosas fuentes oficiales, que la respuesta implicará a toda la persona menstrual. Así que todo el mundo formará parte de esto. Por cierto, la respuesta hasta ahora ya ha implicado mucho, no solo en el Golfo Pérsico, sino también fuera de esos centros de mando y control, en Jordania, especialmente en Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán, en el puerto de Duqm. Así que ahora puedes multiplicar eso por 1 millón. Y esa será la respuesta iraní. Estamos una vez más justo en medio de la escalada, y esta parece ser mucho más peligrosa que la anterior o que la actual. Si Trump está lo bastante desesperado como para lanzar un nuevo ataque, entonces todo queda en el aire respecto a la respuesta total de Irán. Bien, déjame añadir algo que mucha gente, informada, desinformada o intentando informarse, está comentando. ¿Por qué no hunden un portaaviones estadounidense? Sería perfecto. Pero claro, los iraníes saben que si hicieran eso, la furia del imperio alcanzaría el nivel de lanzar varias bombas nucleares contra Irán. Así que sería la humillación definitiva. Por eso guardan esa carta para más adelante. La otra carta, que es tremendamente interesante, es la del Bab el-Mandeb.
Acabo de volver a publicar en mi cuenta de X el triángulo de Al-Aqsa, el triángulo rojo que une Hormuz, Al-Aqsa y el canal de Suez. Ahí lo tienes. El triángulo de Al-Aqsa implicaría el bloqueo de Hormuz y del Bab el-Mandeb y por supuesto el bloqueo del Mar Rojo, lo que en esencia significaría, entre otras cosas, que no se exportaría ni una gota de petróleo desde el Golfo Pérsico. Punto. Exported from the Persian Gulf, period. And not to mention all the oil from Saudi Arabia. Y sin mencionar todo el petróleo que llega desde Arabia Saudí por el oleoducto este-oeste hacia el puerto de Yanbu en el Mar Rojo, completamente bloqueado. Para Ansar Allah, hacer eso es muy fácil. Claro, si miramos a los sospechosos habituales, como la patética Reuters, que, como alguien que viene del mundo de la prensa, sé perfectamente cómo funciona ese negocio y sabemos el papel que juegan esas agencias de noticias occidentales. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo fabrican noticias? ¿Cómo consiguen material que no tiene fuente o que directamente no está verificado? Dicen que los hutíes, que estos idiotas ni siquiera saben nombrar bien, son los responsables. No. Es Ansar Allah, el movimiento, y son las Fuerzas Armadas yemeníes. Los hutíes son una familia del norte de Yemen, una de las fundadoras de Ansar Allah. Así que ni siquiera pueden hacer periodismo de verdad, en realidad. Solo están esperando una orden de Teherán para bloquear el Bab el-Mandeb. Pero no funciona así. Y cualquiera que haya estado en Yemen, como fue mi caso el año pasado, nos sentamos con miembros del Consejo Político de Ansar Allah. Hablé cara a cara con al menos 5 o 6 de ellos y nos explicaron cómo se toman las decisiones y cómo se coordinan también las decisiones conjuntas con Irán, con el liderazgo en Teherán, con la Guardia Revolucionaria, etc. Así que obviamente no puedes imaginarte a un grupo de hutíes en Sanaa esperando una llamada de Teherán que diga «Ahora cerrad el Bab el-Mandeb». No funciona así. Solo los ingenuos pueden creer eso. Esto es algo muy serio. Ya han analizado lo que haría falta para cerrar el Bab el-Mandeb y tienen todo lo necesario, pero sobre todo saben cuándo hacerlo. Y esto se ha discutido en detalle entre Sanaa y Teherán. Bien, esta es una de nuestras cartas nucleares. La carta nuclear número 1 es el estrecho de Hormuz. Eso está claro. Siempre será iraní. La carta nuclear número 2 es el Bab el-Mandeb, que Ansar Allah y las Fuerzas Armadas y la Marina de Yemen pueden bloquear cuando quieran. Entonces, ¿cuándo usar esa carta? Eso podría entrar en juego según el alcance del ataque estadounidense. Y esto ya lo han expresado miembros del Consejo Político de Ansar Allah. Lo planteaban de forma hipotética. ¿Qué pasaría con los precios del petróleo si bla 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 bla? Y por supuesto, todo el mundo sabe la respuesta. El precio del petróleo va a dispararse hasta 150 y quizá en unos días llegue a 200. Y ya está. Colapso de la economía global. Punto. Colapso de cualquier suministro energético que salga del Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo. Punto. Y lo más increíble, Nima, que tú sabes, nosotros sabemos, y nuestra audiencia también, es que el nivel de desesperación del presidente de Estados Unidos le está llevando a hacer algo que va a socavar su posición política, la economía estadounidense, y aún peor, la economía global. Pero una vez más, y esto es, he intentado encontrar algún paralelismo con una tragedia shakespeariana para explicar la historia. No podemos, porque el personaje principal, el protagonista, es pura basura. No merece el talento de Shakespeare para tejer una narrativa a su alrededor. Es un estafador de poca monta, un psicópata y sociópata megalómano y narcisista. Así que no se le puede dar un aire de tragedia shakespeariana o griega. Es simplemente una historia muy mala, basura pura. El problema es que está arrastrando a su propio país y a buena parte del mundo hacia ese pantano de narcisismo en el que él vive. Y eso es en realidad lo más trágico de lo que estamos viviendo. Y para terminar, entre los temas que mencioné en la columna, está cómo Irán sabe estirar el tiempo, manejarlo y jugar con él, porque saben que el tiempo está de su lado. Desde el principio,
identificaron que la razón principal de esta guerra les daba una ventaja casi inmediata: el estrecho de Hormuz. Esta guerra nunca tuvo que ver con el expediente nuclear iraní. Eso es solo una cortina de humo. La verdadera historia es que se trata de una guerra por el petróleo y por el petrodólar. This is an oil war in a petrodollar war. And the logic, the imperial logic was, we go there. Y la lógica imperial era, vamos allí, los derrotamos, provocamos un cambio de régimen, tomamos el control de su país y, sobre todo, nos hacemos con uno de los principales puntos de estrangulamiento del petróleo del planeta. Y entonces imponemos que todos los negocios se hagan en petrodólares, ni yuanes, ni otras divisas, ni efectivo, nada, solo petrodólares. Así que todo eso fracasó desde el principio, y eso alimenta la desesperación imperial. ¿Cómo revertirlo? No se puede. Puedes bombardear Irán hasta la edad de piedra, y aún así, Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz. ¿Cómo escapas del callejón sin salida que tú mismo has creado? No puedes. Y todo eso explica en gran medida por qué estamos ahora, hoy, Nima, en este mismo día, a pocas horas de esa orden ejecutiva, en un territorio tan peligroso. Adelante, Nima. Me encantaría preguntarte por la Carta de Al-Aqsa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la interpretas? Creo que el cálculo ahora mismo es que si estalle una guerra total, si deciden actuar, como has mencionado, podría ocurrir en las próximas horas. Yeah. I think what is the calculation right now is that if all-out war comes, if they decide to go, as you've mentioned, it can happen in the coming hours. The United States can attack Iran with all they have. Estados Unidos va a atacar a Irán con todo lo que tiene. Y la respuesta de los iraníes va a ser total. Va a ser algo conjunto. No va a ser solo Irán. Va a ser, vamos a tener algo más. Hoy no sé si has oído lo que dijo el líder de Ansarullah. Dijo, estamos dentro. Lo que están haciendo Arabia Saudí y todos esos países es simplemente facilitar lo que Estados Unidos e Israel están haciendo en Gaza y con los palestinos. Este es el resultado. Por eso, ven esta guerra como una guerra existencial para Yemen y van a unirse. En mi opinión, lo que está ocurriendo es realmente crítico. What is happening is so critical. It depends, Pepe. It depends on Depende, Pepe. Depende de cómo sería el ataque estadounidense, de cuál sería la naturaleza y la intensidad del ataque contra Irán. Porque ahora mismo están haciendo cálculos, justo antes de entrar en directo. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es el de Líbano. Y la oficina de Mohsen Rezaei, el asesor militar del líder supremo, ha dicho que en Teherán han tomado una decisión muy significativa, que van a atacar Siria si Siria decide hacer algo contra Líbano, contra Hezbollah. Así que cooperarían en Damasco. Directamente. Han dicho que van a atacar directamente con misiles y drones. Siria. Creo que hay mucho movimiento entre bastidores, entre las distintas partes del eje de la resistencia. No sabemos exactamente qué está pasando, pero puedo asegurarte que si ocurre algo, todos van a intervenir. Depende de la escala. Depende de cómo empiece Estados Unidos la guerra. ¿Van a hacerlo? ¿Van a hacerlo como lo están haciendo ahora, golpe por golpe? Así no va a salir nada grande. Todo depende de la escala, porque ellos están simplemente observando a Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque saben que tienen el control de la escalada. Si van a escalar, lo harán por encima de eso. Si van a atacar instalaciones petroleras o quizá plantas de energía, como mencionabas, Donald Trump dijo que sería la próxima semana. No sé si lo hará esta noche o mañana. Nadie lo sabe, porque en Washington no hay una línea temporal ni un pensamiento racional. Pero al fin y al cabo, están preparados para todo eso. Tienen una especie de plan preestablecido. Saben cuál sería la reacción ante cualquier escalada, ante cualquier nivel de escalada por parte de Estados Unidos. Y no se trata solo de eso, porque una de las principales razones por las que Benjamin Netanyahu dijo hace 2 días que si Irán nos ataca, no habría paz en Asia Occidental.
I asked myself, why is he talking about Iranian Me pregunto, right now? ¿por qué está hablando ahora de un ataque iraní? Something gonna happen. Porque sienten que algo les va a pasar. Porque Irán no va a centrarse solo en Estados Unidos y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Si ocurre algo, la guerra también llegará a Israel. No van a quedar al margen del conflicto que ya está en marcha. Esa es mi interpretación de lo que está pasando. Y el otro punto, que es muy importante y que también mencionas en tu columna, es el caso del Majlis o el Parlamento Isní. En esta situación, está dando mucho al gobierno, a los negociadores. To the government, to the negotiators, when it comes to, Iranian nuclear program. En lo que respecta, ya sabes, al programa nuclear iraní, ellos dijeron que no van a dar marcha atrás. Hay dos resoluciones en el Majlis, o sea, en el Parlamento iraní, que son muy importantes. Una de ellas es el programa nuclear iraní. No van a ceder en ese tema. Y el segundo punto, que también es muy importante, es el asunto del memorando de entendimiento. Ese memorando ya no existe. Lo eliminaron, Estados Unidos eliminó el memorando. Si intentan hacer algo, no van a retroceder. Ayer, J.D. Vance dijo que están intentando hacer una especie de maniobra política con estos ataques para suavizar la posición iraní. Pero no está ocurriendo nada de eso. No sé quién está difundiendo ese tipo de pensamiento tan delirante. Who's giving this sort of delusional thinking? The Zionist lobby, Nima. It's the Zionist El lobby sionista, Nima, es el lobby sionista. Es ese pulpo absolutamente horrible en el Beltway, en Washington, la conexión entre Washington y Nueva York, dos círculos atlantistas. La internacional sionista, básicamente, con ramificaciones en el sistema financiero internacional. Ya sabes, eso es. Y le dan al presidente información horrible, pésima, peor que nula, lo cual es fácil. Es fácil controlarlo porque no lee nada. Es, en la práctica, un analfabeto funcional, porque no lee absolutamente nada. Ni siquiera leería una viñeta, aunque supiera cómo leer una viñeta. Así que es muy fácil, si tienes preparados todo tipo de fragmentos de Fox News para él. of Fox News sound bites ready for him. That's the only thing that captures his, I would say, Eso es lo único que capta su atención. Diría que de forma instantánea, durante unos 5 segundos más o menos. Y ya está. Así que es muy fácil manipularlo. Es como un brontosaurio cuando se trata de aprender algo. Y por supuesto, además de eso, por su megalomanía y su narcisismo, se niega a aprender nada de nadie. Le molesta que le presenten información que no conoce, porque entonces queda claro que no lo sabe. Ese es un rasgo típico de los megalómanos. Estoy por encima del mundo, lo sé todo. ¿Cómo se puede hablar de diplomacia con alguien así? Es absolutamente imposible. Y ahora, con su ego herido, agravado por esas multitudes en las calles de Irán, y por supuesto por la reacción que tiene a su alrededor. and of course the backlash all around him. And obviously, if he pays attention, Y obviamente, si presta atención a algo más que a los presentadores de Fox News, ve cómo está siendo humillado públicamente en todo el mundo. Ese es el problema. Así que estas decisiones vienen de una personalidad muy frágil, casi al borde, o ni siquiera al borde, más allá del límite, sociopática y psicopática, con el ego herido, vengativa, muy enfadada, y además deslizándose hacia la demencia. Es el cóctel perfecto para una autopista hacia el infierno. Absolutamente perfecto. Perfecto en el sentido de no quiero imponer ninguna estética aquí. Perfecto en el sentido de que no se puede imaginar un cóctel más volátil que ese. Y, por si todo eso no fuera suficiente, está jugando contra el reloj. Sabe que no controla el tiempo. he knows that he doesn't control the. Not only he doesn't have cards, but he doesn't control. No solo no tiene cartas, es que tampoco controla el reloj. Y todo lo que marca ese reloj juega en su contra, sobre todo el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo. Falta solo un mes para eso. Según los mejores informes, incluido uno que me enviaron desde Nueva York, de hecho, me lo dijeron directamente, tienes que leer esto, lo hemos calculado todo, tenemos modelos, será a mediados de agosto, estamos a mediados de julio, ya está. A mediados de agosto se acaba la discusión. Y claro,
lo que ocurra de inmediato dentro del país. Ni siquiera hablo del desastre para la economía global, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero los precios en las gasolineras dentro de Estados Unidos, a partir de mediados de agosto, se van a disparar. Inside the United States, starting on mid-August, they're going to skyrocket. So this means implosion of the midterm elections. Así que esto significa la implosión de las elecciones de mitad de mandato. Significa que va a ser un completo pato cojo durante el resto de su presidencia. Es lo único a lo que presta atención, Iván. A nada más. Las elecciones de mitad de mandato. ¿Y cómo salvarlas? Que por ahora son un desastre absoluto. Y ni siquiera eso, ¿sabes? Que uno podría pensar, bueno, quizá tomemos esta salida y lo destruyamos después de las elecciones. No, lo está destruyendo ahora. Así que bueno, es increíble. Sorprende el nivel de todo, la volatilidad, la inconstancia, la demencia, lo que quieras. Y por supuesto, tiene que contentar a los donantes, ¿no? A la gente que realmente pagó su reelección, el lobby, los donantes. No puede permitirse que ese compromiso que tienen caiga en malas manos o se haga público. Hands or become public. And of course, behind all that, Y por supuesto, detrás de todo eso, o más bien delante de todo eso, tiene que seguir proyectando esa imagen de macho, de hombre duro, que en realidad oculta lo que yo llamaría montañas, auténticos Himalayas de problemas a sus espaldas, ¿sabes? Y claro, el liderazgo iraní, porque son personas extremadamente racionales, hombres instruidos, gente que estudia, que lee, que conoce a fondo los méritos de una buena discusión, de la retórica, del arte diplomático, del trato con los demás y todo eso, dominan todo eso a la perfección. Y por supuesto también su capacidad analítica. Hicieron todos los cálculos y dijeron sí, vamos a dejar que el tiempo corra y lo vamos a volver loco. Y eso explica, una vez más, Nima, lo que pasa hoy. Hoy puede ser el día en que de verdad se vuelva loco, o quizá en los próximos días, si cumple su promesa de bombardear otra vez todo Irán. if he fulfills the promise to bomb everything in Iran again. Lo que me resulta tan extraño, Pepe, es que en los últimos días hemos visto, primero, que empezaron a decir que Bahrein y Kuwait de alguna manera se están uniendo a un ataque contra Irán en la parte sur del país. Y luego, hoy hemos sabido que Uno de los comandantes